Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Y la clase que vamos a revisar hoy trata, yo ya se los adelantaba la semana pasada, sobre la extensión del concepto de integral definida. Esa extensión del concepto de la integral definida, Hola, profe. hola Enzo, se llama integral impropia. Entonces, integrales impropias hay de varios tipos, de dos tipos esencialmente, las que llamamos de primera especie y las de segunda especie. Y hoy día vamos a estudiar las de primera especie, ¿ya? Hola, Cristian. Ya les voy a contar de qué se trata, ¿no? ¿Qué es una integral impropia? ¿Por qué esto de clasificarlas en especies? Ya vamos a ver. Hay también un tipo particular que son las integrales P, que también vamos a revisar. Y hay criterios de convergencia para funciones positivas, que tampoco voy a ahondar ahora en qué se trata eso, porque primero tengo que definirte qué es una integral impropia. Pero vamos a ver esencialmente dos criterios de convergencia, que son el de comparación y el del cuociente. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Kevin. Vamos a partir entendiendo qué es una integral impropia. Yo les decía que es la extensión del concepto de la integral de Riemann o de la integral definida, cuando quitamos algunas de las hipótesis que fueron necesarias para definir la integral de Riemann. ¿Ya? Si quitamos algunas de esas hipótesis, vamos a tener una extensión del concepto de integral. Entonces vamos a ver de inmediato de qué se trata. Pensemos primero en la integral definida, ¿no? Cuando definimos la integral de una función f en un intervalo AB, es decir, la integral de Riemann, requeríamos dos cosas. Se exigió, nos dicen, que nuestra función estuviera definida en un intervalo cerrado AB. ¿Te acuerdas que había que construirle partición al intervalo? El primer punto de la partición debía ser A y el último punto de la partición debía ser B. O sea que el intervalo debía ser acotado. Y además era necesario que la función fuese acotada. Esas dos hipótesis quisiéramos remover ahora. Ahora, incluso cuando estudiamos el teorema fundamental exigía no solo que la función fuese acotada, sino que además tenía que ser continua en el intervalo. Y en esta clase vamos a comenzar a analizar aquellas integrales donde la integración se realiza en un intervalo no acotado, es decir, en vez de integrar en el intervalo AB, voy a integrar en el A infinito, por ejemplo. Y a eso lo vamos a llamar integral impropia de primera especie, cuando el intervalo sea no acotado. Y también ya la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando la función es la que es no acotada, es decir, cuando la función tiene una o más discontinuidades de tipo infinito, es decir, asíntotas verticales en la gráfica de la función, ¿no? Dentro del intervalo de integración. Esas van a ser las integrales impropias de segunda especie, cuando la función es no acotada. Pero hoy día vamos a estudiar las de primera especie. ¿Sí? Todas estas integrales donde falla una de estas hipótesis que exigimos para definir la integral de Riemann, se llaman integrales impropias. Entonces, como les decía, vamos a partir hoy día estudiando las de primera especie, que son aquellas donde el intervalo de integración es no acotado. Y vamos a partir viendo esto con un ejemplo. ¿Cómo calcular la integral, por ejemplo, de nuestra función f, definida del intervalo ya no acotado, mira, del intervalo 1 infinito en los reales, para esta función, 1 partido en x cuadrado? Esa función, 1 partido en x cuadrado, es continua en el 1 infinito. ¿Cierto? La única discontinuidad que tiene está en el 0, pero el 0 no está en este intervalo. Así que en cualquier intervalo acotado, de la forma, digamos, AB, esa función 1 partido en x cuadrado va a ser continua y por lo tanto en ese intervalo va a ser integrable. No solo va a ser integrable, tú puedes incluso, como es continua, usar la regla de Burrows para calcular esa integral. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a integrar en un intervalo acotado, en el intervalo 1b. Entonces aquí me traje este dibujito. Vamos a borrar aquí. Yo quiero la integral sobre todo el intervalo 1 infinito, pero no puedo hacer eso, ¿cierto? Tengo que integrar siempre sobre un intervalo acotado. Entonces voy a truncar el intervalo en un b. Voy a integrar entre 1 y b. Como la función es continua, decíamos, solo necesito una primitiva de esa función para obtener el valor de la integral. Eso me dice la regla de Burrows. Y una primitiva de 1 partido en x cuadrado es menos 1 partido en x. La evalúo entre 1 y b
y obtengo 1 menos 1 partido en b. Y como la función además es positiva, yo puedo interpretar el valor de esa integral como el área bajo la curva y sobre el eje x en el intervalo 1b. Ahora que ya integré sobre mi intervalo acotado, si yo quiero saber lo que pasa en el 1 infinito, voy a tomar este b y lo voy a arrastrar hacia la derecha, es decir, lo voy a hacer tender a infinito. Y de esa forma voy a poder estimar qué pasa con el área bajo la curva en todo el intervalo ahora 1 infinito. Pero primero debo integrar, porque para integrar necesito un intervalo acotado. Entonces, lo que voy a hacer es calcular ese límite luego de integrar. Entonces nos dicen, parece razonable, definir la integral sobre todo el intervalo 1 infinito como el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 1 y b de 1 partido en x cuadrado. El valor de esa integral es el que obtuvimos antes, 1 menos 1 partido en b, y si b tiende a infinito, fíjate que 1 partido en b va a tender a 0, por lo tanto este límite es 1, y eso quiere decir que esta región no acotada, porque te fijas que esta región nunca termina para allá, porque la curva va tendiendo a 0, pero nunca corta el eje x, es una región no acotada. Sin embargo, esa región tiene área finita, su área tiende a 1. ¿Se entendió la idea geométrica de cómo estimar el área bajo la curva de 1 partido en x cuadrado en todo el intervalo 1 infinito? Trunco el intervalo en un b y luego de integrar en el intervalo 1b hago tender b al infinito. Esa misma idea, Sí, profe. ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. Esa misma idea es la que vamos a utilizar para definir las integrales impropias sobre intervalos que son no acotados como este. Entonces veámoslo formalmente. Veamos la definición formal. Nos dicen, si f es una función definida del intervalo a infinito en los reales, que es integrable en cada intervalo acotado a b, contenido en el a infinito, vamos a definir la integral entre a infinito de la f como el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral entre a y b de la f. Es decir, lo mismo que hicimos acá, ¿no es cierto? Integro entre 1 y b, una vez que tengo el valor de la integral, que por cierto depende de b, hago tender b al infinito. Ahora, si la integral fuese en el intervalo menos infinito b, lo mismo, solo que ahora la integral o el intervalo es no acotado por la izquierda, ¿no es cierto? Entonces ahora trunco el intervalo en un a, integro entre a y b, la f, el valor de la integral va a depender de a, por supuesto, y luego hacemos tender a menos infinito. Incluso yo podría querer integrar la función f sobre todo el eje real. Si es que ella fuese integrable en cualquier subintervalo cerrado, yo puedo calcular la integral entre menos infinito e infinito de la f, separándola como la integral entre menos infinito y c de f, para cualquier c en R, más la integral entre c infinito de la f. Ahora, estas dos integrales, por supuesto, están definidas antes, ¿no? Se definen de esta manera. Entonces siempre vamos a estar aquí estimando la integral a través de un proceso de límite. Y los límites, por supuesto, que pueden existir o no existir. Es decir, estos límites podrían ser un número real o podrían ser infinitos. Entonces, en los dos primeros casos nos dicen, es decir, en estas dos primeras definiciones de la integral entre a infinito y entre la integral entre menos infinito y b, si el límite existe, vamos a decir que la integral converge. Cuando digo límite existe, me refiero a que tiende a un número real, ¿sí? En ese caso, el valor del límite se denota por la integral entre a infinito de f o la integral entre menos infinito y b de la f según corresponda. Ahora, si el límite, en caso contrario, ¿no? Si el límite no existe, es decir, si el límite tiende a infinito o a menos infinito, vamos a decir que la integral diverge. Nos referimos a estos límites, ¿sí? Si estos límites son infinito o menos infinito, decimos que la integral diverge. Y en el tercer caso nos dice, ¿cuál es el tercer caso? La integral sobre todo R, que separamos en suma de dos integrales. Nos dicen que la integral de la izquierda, es decir, la integral sobre todo R,
converge siempre que las dos integrales impropias de la derecha, las dos de la suma, converjan de manera independiente. Es decir, la integral sobre menos infinito a infinito de f converge siempre y cuando cada una de estas integrales sea convergente. Por lo tanto, basta que una de ellas diverja para que esta integral sobre todo r sea también divergente. Entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. En el primer ejemplo nos piden calcular la integral impropia, o analizar la convergencia en realidad, de la integral impropia entre 1 infinito de 1 partido en x. Esa función es muy parecida a la que estábamos usando aquí de modelo, ¿no? La gráfica de 1 partido en x se parece mucho a la gráfica de 1 partido en x cuadrado cuando x está a la derecha del 1. ¿Qué dice la definición? Dice, usted no puede integrar sobre intervalos que no sean acotados. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es truncar el intervalo en alguna parte, yo le voy a llamar t a ese punto, integra entre 1 y t, y una vez que tiene la integral calculada, usted hace tender t al infinito. Entonces, fíjate que ahora que dejé acotado el intervalo, estoy integrando sobre el intervalo 1t, una función que es continua en ese intervalo, solamente necesitamos una primitiva de esa función, que sería el logaritmo natural de x, para evaluarla entre 1 y t, ¿cierto? Eso dice la regla de Burrows, y obtener el valor de la integral. Entonces evaluemos esa primitiva, nos quedaría el logaritmo natural de t menos el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es 0, así que eso ni siquiera nos molesta. Lo que necesitamos estimar es el límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de t. ¿Y qué le pasará a la función logaritmo natural cuando t tiende a infinito? ¿A qué tiende? ¿A infinito también? A infinito también, exactamente. Ahí tenemos la gráfica del logaritmo natural, ¿no es cierto? Vemos que si x tiende a infinito, el logaritmo natural crece, ¿no es cierto? No hay asíntotas horizontales de esta gráfica, por lo tanto, esto sigue creciendo y tiende a infinito. Ahora, ¿qué nos decían de las integrales donde el límite no existe, donde el límite es infinito? Nos decían que esas integrales se llaman divergentes. O sea que esta integral diverge. Y fíjate que en este caso, la función 1 partido en x en el intervalo 1 infinito es una función positiva. Por lo tanto, yo podría pensar en esa integral como la integral que me entrega el área bajo la curva de la función 1 partido en x, que es esa. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar, ¿no? Que esta región no acotada, el área, la región que está por debajo de 1 partido en x y por sobre el eje x en el intervalo 1 infinito, esta región no acotada, tiene área infinita. Y entonces uno empieza a preguntarse de qué dependerá si la integral converge o diverge, porque en el ejemplo que vimos inicialmente teníamos una función muy parecida, ¿no? 1 partido en x cuadrado. Vamos a ponerla aquí al ladito. Y en ese caso, la integral impropia en el intervalo 1 infinito resultó ser convergente, ¿no? Por aquí la teníamos, aquí está. Converge y converge a 1. Y mira cuánto se parecen las gráficas, ¿no? Parecieran ser, tienen la misma forma. Gráficamente, la diferencia entre una y otra es que la gráfica de 1 partido en x cuadrado, mira, va tendiendo a 0 cuando el x tiende a infinito, mucho más rápido que la gráfica de 1 partido en x cuando x tiende a infinito. Entonces, a partir de algún x en adelante, el área que se va acumulando aquí bajo la curva para 1 partido en x cuadrado es realmente despreciable eso. No aporta mucho, ¿no? En cambio, la 1 partido en x va tendiendo a 0 más lento que la segunda curva, y por lo tanto el área que se va acumulando bajo la curva no es nada despreciable, de hecho tiende a infinito. Así que las integrales impropias que convergen
por supuesto que la función tiene que ir tendiendo a cero, pero no solo eso, tiene que tender a cero lo suficientemente rápido, en el caso de que la función sea positiva, para que esta área que se va acumulando aquí sea despreciable y la integral converja. ¿Sí? Son términos como intuitivos para que ustedes vayan desarrollando una intuición sobre qué integrales convergen y cuáles divergen. Veamos otro ejemplo. Ahora nos piden estudiar la convergencia de la integral entre 0 e infinito de e a la menos x. Entonces, de nuevo, es el mismo problema, ¿no? La función es continua, pero el intervalo es no acotado. Entonces, una definición nos dice que trunquemos el intervalo en algún t íntegro entre 0 y t, y luego hacemos tender t al infinito. Entonces ahora, según la definición, tengo mi función continua en un intervalo acotado. Para calcular el valor de esa integral, todo lo que necesito es conocer una primitiva de e a la menos x, que sería menos e a la menos x, y la evaluamos entre 0 y t. Evaluemos. Nos quedaría menos e a la menos t, menos y menos más e a la 0, que es un 1. Ese es el límite que debemos calcular. ¿Y qué pasa con e a la menos t cuando t tiende a infinito? ¿A qué tiende e a la menos t? Infinito también. ¿A ¿A cero? infinito? A 0, porque es e a la menos t. Entonces es una función exponencial de estas, mira, es así. Entonces, claro, cuando t tiende a infinito, la curva va tendiendo a 0. Exacto. Por lo tanto, como esto tiende a 0, este límite existe y es 1. O sea que esta integral es convergente. Y converge a 1, dice uno. Decimos que la integral es convergente o que converge simplemente. Y converge a 1. Y de nuevo, e a la menos x es una función positiva en el intervalo 0 infinito. Por lo tanto, de nuevo podemos pensar en esa integral como el área bajo la curva. Y entonces lo que nos está diciendo esta integral impropia, la integral entre 0 e infinito de a la menos x, es que el área de la región que está por sobre el eje x y por debajo de la gráfica de e a la menos x, si bien es una región no acotada, ¿cierto? Esta región no termina para allá, es una región no acotada que tiene área finita, tiene área que tiende a 1. Y era esperable en realidad, ¿no es cierto? Porque uno dice, si ya 1 partido en x cuadrado tenía integral convergente, porque esto va tendiendo rápido a 0, con mayor razón e a la menos x, que va tendiendo a 0 muchísimo más rápido que 1 partido en x cuadrado. Por lo tanto, era esperable que la integral de e a la menos x en el seno infinito también fuese convergente. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Todo clarito. ¿Todo clarito? Excelente. Otro ejemplo. Ahora queremos la integral, estudiar la convergencia de una integral definida, mira, sobre todo el eje real. Menos infinito infinito de 1 dividido en x al cuadrado más 1. Ya me la estoy copiando aquí para que no quede tan atrás mano el enunciado. Entonces, ¿qué nos dicen respecto de estas integrales? ¿Qué nos dice la definición cuando el intervalo es todo el eje real? Vamos a ver. Nos dicen que esas integrales se pueden descomponer en suma de dos integrales. La integral entre menos infinito y algún c de la f, más la integral entre c e infinito de la misma función, donde c puede ser cualquier número real. Y también nos dicen que la integral sobre todo el eje real converge, esta integral converge, siempre que las dos integrales impropias de la derecha converjan de forma independiente, es decir, que estas dos integrales sean convergentes. Entonces eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo. Vamos a reescribir esta integral como la integral entre menos infinito, y aquí vamos a elegir un número real. Yo voy a elegir el 0, que siempre
siempre ayuda que uno de los límites sea 0, siempre es fácil de evaluar en 0. Entonces la integral entre menos infinito y 0 de 1 partido en x cuadrado más 1. Y la otra integral, entonces digo, va a tener que ir desde 0 al infinito. Y aquí tenemos dos integrales impropias de los primeros tipos que nos definieron, ¿no? Intervalo no acotado por la derecha, intervalo no acotado por la izquierda. Ya sabemos qué hacer. Y no olvidemos que la integral sobre todo R converge si, solo si, estas dos integrales convergen. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar la convergencia de estas dos integrales. Entonces veamos, reescribamos cada una según la definición. La primera tiene intervalo no acotado por la izquierda. Entonces vamos a truncar el intervalo en un A y luego voy a hacer tender a menos infinito. Así. Y en el caso de la segunda integral, el intervalo es no acotado por la derecha, ¿cierto? Es 0 infinito. Entonces, ¿qué hago? Trunco mi intervalo, digamos, en un B, y luego de integrar, hago tender B al infinito. Entonces ahora, en ambas integrales, en ambos límites más bien, tengo integrales sobre intervalos que son acotados de una función que es continua en esos intervalos. Así que la regla de Burrows me dice cómo calcular esas integrales. La primera, ¿cierto? Solo necesito una primitiva. Y una primitiva de 1 dividido en x cuadrado más 1 es el arco tangente de x. Y eso debemos evaluarlo en el primer caso entre a y 0. En el segundo caso, tengo el límite cuando b tiende a infinito de esta integral, función continua, intervalo acotado. Aplico también aquí la regla de Burrows. Una primitiva de esa función es el arco tangente, pero aquí la evaluamos entre 0 y b. Veamos qué pasa con el límite luego de evaluar. Evaluemos. Límite cuando a tiende a menos infinito de arco tangente de 0, que es 0, menos el arco tangente de a. Más. Segundo límite, ¿no? Evaluamos arco tangente de b menos el arco tangente de 0, que es 0. Y no olvidemos que cada uno de estos límites está representando respectivamente a cada una de estas integrales. Entonces ahora lo que tenemos que estudiar es la existencia de esos límites, que es esencialmente el límite del arco tangente cuando su variable tiende a menos infinito y en el segundo caso cuando la variable tiende a infinito. Ahí tenemos de referencia la gráfica de la función arco tangente. Entonces, en el primer caso, si la variable tiende a menos infinito, ¿qué le pasa al arco tangente? Veamos. Si x tiende a menos infinito, el arco tangente está tendiendo a menos pi medios. Y como ya tengo un menos aquí delante, este límite es igual a pi medios. Y ese valor, ¿qué nos está indicando? Que esta primera integral converge y converge a pi medios. ¿Qué pasa con el segundo límite? Cuando la variable tiende a infinito, el arco tangente, mira, está tendiendo a pi medios. Por lo tanto, la segunda integral también converge y converge a pi medios. Este pi medios es el valor de ese límite que equivale a esa integral. Ambas integrales entonces son convergentes y si ambas integrales convergen, la integral sobre todo R converge, nos decía la definición, y converge a la suma de ambos límites. Es decir, que esa integral converge y converge a pi. De nuevo, aquí uno puede interpretar la integral impropia sobre todo R de 1 partido en x cuadrado más 1
como área bajo la curva, porque esa función en efecto es positiva en todo R. Es 1, ¿no es cierto?, dividido en algo que es siempre positivo, x cuadrado más 1. Por lo tanto, la integral impropia efectivamente representa área bajo la curva y como vemos, se trata de una región que no es acotada, ¿no? Va en el intervalo 0 e infinito, esto sigue para allá, esto va tendiendo a 0. Lo mismo en el menos infinito, la región no es acotada, sin embargo, esa región tiene área finita. Su área tiende a pi. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Sí, sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver un tipo particular de estas integrales, que son las que se llaman integrales P. ¿A qué le llamamos integrales P? No acotadas, dice. Se refiere a que el intervalo es no acotado, o sea que son de primera especie. Le vamos a llamar integral P de primera especie a toda integral de la forma 1 infinito, integral sobre el 1 infinito, de 1 partido en x a la P. O sea que en realidad ya hemos revisado dos de esas integrales. La integral de 1 partido en x cuadrado, en el 1 infinito, era una integral tipo P. Esa nos permitió obtener el área de esta región, ¿no? ¿Y por qué digo que es una integral tipo P? Porque tiene la integral entre 1 e infinito de esta función la misma forma, solo que el P en este caso es 2. Así que es una integral tipo P. Y otra P que estudiamos recién en el ejemplo anterior es la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x. Esa también es una tipo P, solo que aquí el P es 1, ¿no es cierto? Es la integral entre 1 e infinito de 1 dividido en x elevado a 1. ¿Por qué queremos estudiar las integrales P? La gracia de estas integrales es que uno, mirando el valor de P, puede determinar si la integral converge o diverge sin necesidad de ir a calcular la integral. Así que estudiemos la convergencia de estas integrales de manera general para que luego podamos usar ese resultado. Mira, nos dicen que, bueno, la definición nos dice, ¿no?, que la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x a la P va a ser el límite cuando b tienda a infinito de la integral entre 1 y b de nuestra función, 1 partido en x a la P. Aquí nos dan solo el resultado, pero vamos a calcular la primitiva, mira. Pensemos en la integral entre 1 y b de 1 partido en x a la P. Hay que distinguir dos casos, ¿no? Porque ya vimos que si el P es 1, el área es infinita, y eso ya lo calculamos. La integral es así, ¿no? Es una primitiva para esa función, es el logaritmo natural de x, que luego evaluamos en los límites de integración. O sea que en el caso en que P es 1, ya sabemos, ya tenemos hecho el trabajo, lo vamos a escribir de inmediato. Esto va a ser el logaritmo natural de x, evaluado entre 1 y b, en el caso en que P es 1. El caso que no hemos estudiado de manera general, solo lo estudiamos para P igual 2, es qué pasa cuando el P es distinto de 1, ¿no? Bueno, en ese caso voy a necesitar una primitiva para x a la menos P. Y eso sería, bueno, x a la menos P más 1 dividido en menos P más 1 y lo evalúo entre 1 y B. Evaluemos. En el primer caso voy a obtener el logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de 1, que es 0. Así que me va a quedar solamente el logaritmo natural de b cuando p sea 1. Y en el segundo caso vamos a tener este b elevado a la menos p más 1 o 1 menos p dividido en 1 menos p menos 1 a la menos p más 1 dividido en menos p más 1 o 1 menos p. Eso si es que el p es distinto de 1. Ahora que tenemos el valor de esta integral, en cada caso que corresponde, yo tengo que calcular el límite cuando b tiende a infinito. Ya sabemos que el logaritmo va a tender a infinito si b tiende a infinito. Así que diverge la integral en ese caso, pues ya lo habíamos estudiado. ¿Qué pasa con el otro caso?
con esta expresión, ¿no? Con este valor de la integral que se obtiene cuando el p es distinto de 1. Bueno, depende de p, porque esto es una función exponencial. La variable es un exponente, perdón, no una función exponencial. Es una función polinomial, una potencia de x. La variable aquí es b. Entonces, si 1 menos p es positivo, eso va a ser como x elevado a algo, ¿no? Algo positivo. Así que eso va a tender a infinito. Cuando b tiende a infinito, si es que el exponente 1 menos p, déjenme escribirlo donde se vea, esto si 1 menos p es mayor que 0. Pero si ese exponente es negativo, todo esto pasa al denominador y cuando b tiende a infinito, esto va a tender a 0. Cuando b tiende a infinito, siempre y cuando el exponente 1 menos p sea menor que 0. Si eso tiende a 0, eso va a pasar cuando el p sea mayor que 1, ¿te fijas? Va a converger la integral a menos 1 dividido en 1 menos p, que es lo que nos dicen acá, mira. Menos 1 dividido en 1 menos p es 1 dividido en p menos 1 cuando el p es mayor que 1. Es decir, cuando este exponente 1 menos p es negativo. Y va a tender a infinito, es decir, que la integral diverge cuando 1 menos p es mayor que 0, es decir, cuando p es menor que 1. Y en el caso p igual 1, también la integral diverge. Por lo tanto, estas integrales p tienen esa bondad. Uno sin hacer ningún cálculo, solo mirando el valor de p, uno puede determinar si la integral converge cuando p es mayor que 1 o diverge si el p es menor o igual que 1. Esa es la conclusión, ¿no? La integral tipo p entre 1 e infinito converge solo para p mayor que 1. De lo contrario, diverge. Y no tengo que hacer ningún cálculo para determinarlo porque lo acabamos de demostrar de manera general para todos los valores de p. Entonces, si en adelante yo me encuentro con una integral de ese tipo, por ejemplo, con esta de aquí, la integral entre 1 e infinito de 1 partido en raíz de x, de inmediato yo puedo decir que esa integral es divergente, porque la integral entre 1 e infinito de 1 partido en raíz de x es una integral tipo p. Equivale a 1 dividido en x elevado a 1/2. Entonces es una integral tipo p con p igual a 1/2, que es menor que 1, y por lo tanto diverge. Y no tengo nada más que hacer que eso, que indicar que p es menor que 1. O si me encuentro con la integral entre 1 e infinito de 1 dividido en x a la 3 medios, o la raíz de x al cubo, ¿no? Que es lo mismo. Esta también es una integral tipo p, solo que aquí el p es 3 medios, que es mayor que 1, y por lo tanto de inmediato digo que esa integral converge. Ok, entonces solamente, esa es la gracia de las p, ¿no es cierto? Que solamente mirando ese exponente p podemos determinar si la integral converge o diverge. Y entonces estas integrales van a ser útiles cuando hablemos de los criterios de comparación, porque ellas van a servir de parámetros para comparar otras integrales impropias cuya convergencia uno quiera estudiar. ¿Sí? Por eso es que vale la pena conocerlas bien. Ok, otra cosa respecto de la convergencia. Fíjate que si uno tiene una función continua en el intervalo a infinito, uno sabe que la integral sobre el intervalo AB se puede separar con la propiedad de aditividad en la integral entre A y C más la integral entre C y B de la misma función. Por lo tanto, ¿qué pasa si en esta igualdad yo hago tender B al infinito? Aquí voy a tener la integral impropia entre A e infinito, ¿no es cierto?, de la F. Esta segunda integral no depende de B. Es la integral de una función continua en el intervalo AC, o sea, es una integral de Riemann. Por lo tanto, ella no es una integral impropia y va a tener algún valor, es un número real, nos dicen aquí, ¿no es cierto? Es una integral, es una cantidad finita. Pero si b tiende a infinito, aquí me queda una integral impropia, la integral entre c e infinito de la f. Estoy asumiendo aquí que este c es mayor que a, está a la derecha del a. Por lo tanto, lo que obtengo de esta observación es que la integral entre a infinito de la f, ¿cierto? O sea, aquí hago tender b al infinito, voy a obtener una integral que es convergente si y solo si este límite cuando b tiende a infinito existe. Es decir, si y solo si la integral entre c e infinito de la f converge.
Por supuesto, los valores a los que convergen ambas integrales pueden ser distintos, pero lo que nos está diciendo la observación es que en realidad la convergencia de la integral no depende de lo que pasa al principio del intervalo, ¿no es cierto? Depende de lo que pasa en la cola de la integral, decía un profesor mío. ¿A qué me refiero con la cola de la integral? Me refiero a lo que pasa de aquí en adelante. Suponte que tengo 1 partido en x cuadrado, ¿no? Ya demostramos que la integral entre 1 e infinito de esa función converge, pero converge porque del 10.000, por ejemplo, en adelante, la integral del 10.000 en adelante, del 10.000 a 10.000 en infinito, va a ser convergente, porque esa área que se va acumulando ahí es despreciable, es casi cero, ¿no? Va tendiendo a cero. Por lo tanto, la integral converge más o menos a la integral entre 1 e infinito, converge más o menos a lo que es el área aquí, ¿no es cierto? En el intervalo 1, 10.000. Pero de ahí en adelante es lo que a mí me interesa. De algún c en adelante, la integral tiene que ser convergente para que la integral sobre todo el intervalo a infinito sea convergente. Es decir, la convergencia depende siempre de lo que está pasando con la cola de la integral. Y a eso me refería yo hace un rato atrás, cuando decía que la función tiene que ir tendiendo a cero lo suficientemente rápido cuando x tiende a infinito para que esa área sea en realidad despreciable. Eso es área en el caso en que la función es positiva. Si no, la integral, ¿no es cierto?, no representa área. Eso es lo que nos dice la observación. Entonces, por ejemplo, nos dicen la integral entre 1/3 infinito de 1 partido en x cuadrado converge porque ya sabemos que la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x cuadrado es convergente. Entonces, claro, dice uno, la integral entre 1/3 e infinito de 1 partido en x al cuadrado es la integral entre 1/3 y 1, que es una cantidad finita porque la función es continua en el intervalo, más la integral entre 1 y, bien digo, entre 1 e infinito de 1 partido en x cuadrado. Si esta integral converge, entonces esta también converge y viceversa. Si esta converge, esa converge. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la observación. Y también tenemos álgebra de integrales impropias. Nos dicen sean f y g funciones continuas sobre el intervalo a infinito. La primera parte de la proposición dice que si alfa es un número real distinto de cero, entonces la integral entre a infinito de alfa f será convergente si y solo si la integral de la f es convergente. Y en ese caso, la constante alfa sale de la integral. Y eso es una propiedad que se hereda, por supuesto, de las propiedades de la integral, pero en este contexto esencialmente de las propiedades de los límites. Porque el límite de alfa f, ¿no es cierto?, es alfa veces el límite de la f cuando el límite existe. Por eso nos dicen si esta integral converge, esta integral de alfa f converge, si y solo si la integral de la f converge, y en tal caso tú puedes llevar las constantes fuera de la integral impropia. Y otra propiedad que se hereda de los límites y por supuesto también de las propiedades de la integral es la que nos dice que si f y g tienen integral entre a e infinito convergentes, ambas integrales son convergentes, entonces seguro la integral de la suma será convergente. Es más, nos dicen, en ese caso, si estas dos integrales convergen, la integral de la suma se puede separar en suma de integrales impropias. Pero ojo, siempre y cuando estas dos integrales sean convergentes. Porque el recíproco no es cierto. Podría pasar que esta integral converja y que estas dos integrales diverjan. El recíproco no es cierto. Piensa solamente en esto, mira, la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x sabemos que diverge, y por lo tanto menos 1, la integral entre 1 e infinito de menos 1 partido en x también diverge. Y la integral de la suma de ambas funciones
es la integral de 0, que por supuesto converge. Es una integral convergente. Entonces, lo que está diciendo la proposición es que si estas dos integrales son convergentes, tú puedes estar seguro de que la suma, la integral de la suma es convergente, y en ese caso, tú puedes separar la integral de la suma en suma de integrales. Pero esto es como los límites, ¿no? El límite de una suma se puede separar en suma de límites siempre y cuando tú estés seguro que ambos sumandos por sí solos tengan límites. Tengan límite, digo. Y el que tenga límite, aquí se dice que converjan las integrales, ¿no? Ok. Entonces les decía yo que las Sí, integrales P... ¿Karim me va a decir algo? Ah, parece que no. sí, sí, sí. Dime. Es que era una pequeña duda sobre lo de antes. Entonces, en el caso, la proposición uno, en caso de ser divergente, la integral no se cumpliría que alfa puede salir de la integral. Claro. Pero en realidad, en ese caso de la constante, si la integral de la f diverge, la integral de alfa f también diverge. O sea que las dos van a estar tendiendo a infinito o a menos infinito. Entonces, en ese caso uno dice, bueno, ¿para qué quiero yo sacar la constante? ¿No? Ah, ya, claro. ¿No es cierto? Y un sí solo sí. Entonces, si esta diverge, la integral de la f diverge, la de alfa f también diverge. Si la integral de la f converge, la de alfa f también converge. Y en ese caso, si uno quiere calcular el valor al que converge, claro que tiene sentido sacar la constante de la integral para hacer más fáciles las cuentas, por ejemplo. Pero si divergen, bueno, las dos van a ir a infinito o a menos infinito. Ok, entonces les decía que las integrales P nos iban a ayudar con los criterios de convergencia. Muchas veces nosotros vamos a estar interesados en determinar si una integral converge o diverge, más que en obtener el valor al que converja la integral en caso de que converja, ¿sí? Porque a veces es difícil calcular la integral. Entonces, para estimar si una integral converge o diverge, tenemos a los criterios de convergencia, que son dos, y el primero de ellos se llama criterio de comparación o comparación simple, porque para mí todos los criterios de convergencia aquí son criterios de comparación, en realidad. Bueno, pero revisemos qué nos dice el primer criterio. Dice, sean f y g dos funciones continuas en el intervalo a infinito, tales que a partir de algún c en adelante, primero, ambas funciones deben ser no negativas, ambas mayores o iguales que 0. Por eso aquí dice criterios para funciones positivas siempre, o al menos no negativas. Y a partir de algún c en adelante se debe cumplir que g es menor o igual que f. Tal como aquí en la gráfica de la figura, ¿no? La g entonces tiene gráfica que va por debajo de la gráfica de la f, porque la g es menor en ese intervalo a infinito. Ni siquiera en todo el intervalo a infinito. Tú necesitas que esto se cumpla a partir de algún c en adelante. Bueno, bajo esa hipótesis, ¿qué nos dice el criterio? Dice, si la integral de la f en el intervalo a infinito converge, entonces la integral de la g en ese intervalo también converge. Y eso en realidad es bien natural si uno lo piensa en términos gráficos, porque si la f, que va por arriba, tiene integral convergente, quiere decir que la f va tendiendo a cero bastante rápido en el infinito, como para que su integral sea convergente. Por lo tanto, la g, que va siempre por debajo de la f, va tendiendo a cero aún más rápido. Eso nos asegura que entonces la integral de la g también es convergente. Si la integral de la función que es más grande converge, la integral de la función que va por debajo también converge. Ahora, si la g, ¿cierto? La que va por debajo, tiene una integral en el a infinito divergente, quiere decir que esta función no va tendiendo a cero lo suficientemente rápido como para que su integral converja, la integral diverge. Con mayor razón diverge la integral de la f que va más arriba, ¿no es cierto?, su gráfica, y por lo tanto ella va acumulando más área bajo la curva en la medida que x aumenta. Por lo tanto, si la g tiene integral divergente, con mayor razón la f tendrá integral divergente.
Entonces, ¿cómo se usa este criterio? Uno va a estar interesado en estudiar la convergencia de una cierta integral, de la integral de una función, ¿no? En el intervalo a infinito también se puede cambiar el enunciado a integrales de la forma menos infinito a o menos infinito b, ¿no es cierto? Pero la hipótesis tiene que ser la misma para los x de ese intervalo. Bueno, digamos que yo quiero estudiar la convergencia de una integral impropia de la forma a infinito de una función f, y yo estimo que esa integral debería ser convergente. ¿Qué tengo que hacer para probarlo? Si yo creo que la integral converge, tengo que buscar una función más grande que mi función, que sería la g, y cuya integral sea convergente. En ese caso, el criterio me permite concluir que la integral de la g también es convergente. Ahora, si yo creo que mi integral diverge, entonces, ¿qué tengo que hacer para probarlo? Tengo que buscar una función más pequeña, g, que tenga integral divergente, y en ese caso el criterio me permite concluir que la integral de mi función f también diverge. Es decir, uno debe tener una intuición previa de qué le pasa a la integral, si tu integral es convergente o divergente. ¿Cómo logramos eso? Veamos un ejemplo. Aquí se nos pide estudiar la convergencia de la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x a la cuarta más 4 al cuadrado. Entonces uno dice, yo no quiero calcular esa integral impropia, no lo quiero hacer con la definición, quiero solamente saber si converge o diverge. Entonces puedo acudir al criterio anterior. Pero el criterio me exige saber con qué comparar. Entonces uno tiene que tener una intuición previa de si esta integral converge o diverge. ¿Cómo vamos a determinar eso? Debemos pensar qué pasa con nuestra función, que en este caso es 1 partido en x a la cuarta más 4 al cuadrado, cuando el x es grande, cuando el x tiende a infinito. ¿Cómo se comporta esta función cuando el x tiende a infinito? Yo diría que si el Tiende a x cero, ¿no? tiende, sí, tiende a cero, todas van a tender a cero, siempre tienden a cero. La pregunta es, ¿tienden a cero lo suficientemente rápido como para que la integral converja o no? Sí. ¿No? Esa es la pregunta. Entonces yo digo que cuando el x tiende a infinito, bueno, arriba es constante, tiende a 1, y en el denominador esto se va a comportar como 1 partido en x a la cuarta al cuadrado. Ese 4 no va a influir mucho, ¿no es cierto?, cuando el x tienda a infinito. Es decir, que esto va a ir tendiendo a 0 en el infinito al ritmo que lo haría 1 partido en x a la octava. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Entendieron ese análisis? Súper de acuerdo. Sí, profe. Excelente. Eso para x grande, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que cuando el x va tendiendo a infinito, esto por supuesto va tendiendo a 0 y va tendiendo a 0 más o menos como lo hace 1 partido en x a la octava, a ese ritmo. Entonces uno dice, esa integral, la integral entre 1 e infinito, de 1 partido en x a la octava, yo sé lo que pasa con ella. Es una integral convergente. ¿Por qué sé que converge? Porque es tipo p, con p mayor que 1. Así que yo sé que converge. Entonces, como yo creo que la integral nuestra converge, creo que esta integral debiera ser convergente porque debiera ser como esta integral, digo, ¿cómo uso el criterio ahora? Si yo creo que mi integral converge, tengo que buscar una función más grande cuya integral sea convergente, y eso me aseguraría que nuestra integral también converge. Y ahí está el trabajo de cómo se usa el teorema, ¿no? Buscar esa función. Entonces, veamos, empecemos a acotar esta función en el intervalo 1 infinito. Fíjate que voy a partir de aquí. X a la cuarta seguro es menor que x a la cuarta más 4. Por supuesto va a ser estrictamente positivo para cualquier x del intervalo 1 infinito. ¿Cierto? X a la cuarta va a ser siempre menor que x a la cuarta más 4. Y ambas funciones a cada lado de la desigualdad son positivas, cosa que me interesa porque el criterio exige que las funciones sean al menos no negativas. Ahora, a mí me interesa x a la cuarta más 4 al cuadrado. Entonces, como las cantidades son positivas, voy a elevar al cuadrado a ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se mantiene.
y eso sigue siendo cierto para todo x del intervalo 1 infinito. Y como los dos términos a cada lado de la desigualdad son positivos, yo sé que los recíprocos, 1 partido en x a la octava, ahora va a ser mayor que el recíproco de x a la cuarta más 4 a la octava. Y eso sigue siendo válido para todo x del intervalo 1 infinito. Entonces mira lo que logré. Logré encontrar una función que acota por arriba a nuestra función, que es mayor que ella. Esa es la que a mí me interesa, ¿no es cierto? Por la integral que me piden estimar. Entonces encontré una función que es más grande que ella y cuya integral es convergente. Entonces el criterio de comparación me permite concluir que la integral de esta función también converge. Entonces vamos a decir cómo la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x a la octava converge por el criterio de comparación la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x a la cuarta más 4 a la octava también converge. Profe, Dime. pero la integral del principio era x a la cuarta más 4 elevado a 2. Perdón, yo me equivoqué aquí al escribir. Era al cuadrado. Toda la razón. Ah, que ya sé dónde me equivoqué. A la cuarta al cuadrado. Entonces a la cuarta al cuadrado es a la octava, pero aquí te queda al cuadrado. Ahí sí. Lo que hice fue elevar al cuadrado a ambos lados, ¿no? Yo me equivoqué cuando escribí. Ahí. Ahí sí. Ya va a aparecer. Dale un segundo. A ver si quiere aparecer, ¿no? Ahí está. Yo me equivoqué aquí cuando escribía. Lo que hice fue elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces aquí claro que te queda x a la octava y acá te queda x a la cuarta más 4 al cuadrado. Entonces lo que hicimos fue usar este criterio, ¿no? Buscar una función más grande cuya integral fuese convergente y eso nos permite concluir que la integral de la función que va por debajo también converge. Ahí sí quedó bien escrito. Ahora, muchas veces este criterio no es fácil de usar porque pasa por probar esto, ¿no? Por encontrar esa función más grande y demostrar que efectivamente ella es mayor que la nuestra. Eso no siempre es fácil de hacer. Entonces existe otra versión del criterio de comparación, que es el criterio del cociente, donde también estamos comparando, solo que estamos comparando por cociente. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Dice sean f y g, de nuevo funciones definidas del intervalo a infinito en los reales, continuas en ese intervalo y no negativas. Igual que en el caso anterior, necesitamos que las funciones sean no negativas. Tales que, nos dice, el límite cuando x tiende a infinito del cociente entre f y g es L. Antes de analizar la tesis del teorema, quiero que analicemos la hipótesis. ¿Qué significa que el límite de este cociente tienda a un número real L? Piensa tú que las funciones son no negativas, así que ese número real va a ser un número real positivo o 0 en el peor de los casos. Pero si tiende a 0 o tiende a un número real positivo, estas dos funciones van a ir tendiendo a 0 probablemente en el infinito, va a ser una forma indeterminada 0 partido en 0 que tiene límite, y si ese límite es un número real positivo o 0, quiere decir que ambas funciones están tendiendo a 0 más o menos al mismo ritmo, ¿no? Quiere decir que en el infinito, para x grande, las dos funciones se comportan más o menos de la misma manera. Es como si yo aquí hubiese calculado el límite de 1 partido en x a la cuarta más 4 al cuadrado, dividido en 1 partido en x a la octava. Hubiésemos obtenido como límite un número real y eso me indica que los comportamientos de ambas funciones en el infinito son parecidos, son prácticamente el mismo, ¿no? Eso se prueba aquí en el primer criterio, mostrando que una función es mayor que la otra, pero esta comparación en el caso del criterio del cociente se hace a través del límite del cociente.
Entonces quiero que se entienda la hipótesis, ¿no? Que el límite del cociente sea un número real, quiere decir que ambas funciones tienen más o menos el mismo comportamiento para x grande. Ahora, ¿qué nos dice en ese caso, bajo esta hipótesis, el criterio? Dice, mire, si su límite es distinto de 0, que va a ser entonces algo positivo, la integral de la g converge si y solo si la integral de la f converge. Y ojo que es un sí y solo sí, es una equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrarrecíproco, ¿cierto? También es cierto, es decir, si la integral de la f diverge, la integral de la g diverge. Entonces, podemos leer esta primera consecuencia del teorema como si el límite es distinto de 0, la integral de la g y la integral de la f o ambas convergen o ambas divergen. ¿Sí? Ahora, si el límite es 0 y la integral de la g converge, y la integral de la g es la que converge, entonces el teorema asegura que la integral de la f también converge. Entonces esta es una manera mucho más versátil, digamos, de comparar integrales a través del cociente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Déjame buscar un ejemplo que estaba por acá al final, este de aquí, donde uno en realidad se da cuenta que este criterio es sumamente útil. Mira. Aquí se nos pide estudiar la convergencia de esta integral impropia. Ahí está. Entonces uno dice, bueno, ¿y será convergente o divergente? Si yo quisiera calcularla, no está tan fácil la cuenta, no me piden calcularla por definición, solo quiero estudiar si converge o diverge. Entonces uno dice, si solo quiero saber si converge o diverge, acudo a los criterios. ¿Me conviene aquí el primer criterio? Yo diría que no, porque para usar el primer criterio tengo que pasar por esta hipótesis, ¿no? Tengo que demostrar que hay una función más grande que tiene integral convergente, o si quiero probar que diverge, tengo que encontrar una función más pequeña cuya integral diverge, y esa idea, espérate que agregué aquí una hoja en blanco, ahí sí, esa idea con esta función no es tan simple. Entonces aquí es donde conviene el criterio de comparación en el cociente. Ahora, igualmente uno necesita saber con qué comparar. Digamos que mi función, esta función, es la f. Estoy leseando, ¿no? Debiera copiarme el teorema. Aquí. Vamos a copiar. Y lo ponemos allá al ladito del ejercicio. Aquí. Digamos que nuestra función, esta función del integrando, es la f y yo necesito una g con quien comparar. ¿Cómo determino esa g? Tengo que hacer el mismo análisis que hicimos con la 1 partido en x a la cuarta más 4 al cuadrado. ¿Cómo se comporta cuando el x es grande? Entonces, pensemos en eso. Nuestra función, que es este cociente, cuando el x es grande, fíjate que tanto numerador como denominador van tendiendo a infinito. Y arriba va tendiendo a infinito esencialmente porque e a la x, tiende a infinito. Va tendiendo a infinito a ese ritmo, al de e a la x. Y en el denominador, la función que crece más rápido de las tres que tenemos en esta suma es e a la 2x. Por lo tanto, el denominador va tendiendo a infinito como e a la 2x. Yo diría que para x grande, ese cociente se comporta como e a la x dividido en e a la 2x, que por supuesto equivale a e a la menos x. Esto, de nuevo, insisto, para x que son grandes, en el infinito. ¿Fueron conmigo en ese análisis? Sí, profe. Y entonces uno puede estimar que esto de aquí va tendiendo a 0, ¿no? Este cociente. Y va tendiendo a 0 al ritmo que lo hace e a la menos x. Entonces yo digo, listo, ya tengo con quién comparar. Esta va a ser mi función para comparar. La g y la f va a ser la nuestra. Entonces esta intuición de que esto va tendiendo a 0 al ritmo que lo hace e a la menos x es lo que se tiene que demostrar mediante
la verificación de esta hipótesis. ¿Cómo demuestro que el comportamiento de este cociente es el comportamiento de e a la menos x? Mostrando que el límite de ese cociente tiende a un número real positivo. Entonces veamos. Vamos a decir que comparamos con esta integral. Voy a comparar la integral entre 1 e infinito de e a la menos x por el cociente, por el criterio del cociente. Y para eso tenemos que estimar el límite cuando x tiende a infinito del, del cociente de nuestra función f, que es 1 más e a la x, dividido en 1 más e a la x más e a la 2x, y todo eso dividido en la función g, ¿no es cierto? Nos dice por ahí arriba el teorema, dividido en la función g, que es nuestro parámetro, que en nuestro caso es e a la menos x, o si tú quieres, 1 partido en e a la x, que es lo mismo, ¿no? Ese es el límite que tenemos que calcular. Y por supuesto, antes de calcularlo, lo voy a ordenar un poquito. Dividir este cociente en 1 partido en x corresponde a multiplicar el cociente por el recíproco de 1 partido en x, es decir, por e a la x. Esa e a la x pasa entonces al numerador de nuestra fracción y nos queda este límite que calcular. Por supuesto, este límite es una forma indeterminada, es del tipo infinito partido en infinito. Tú lo podrías calcular mediante L'Hopital, por ejemplo, si quisieras. L'Hopital es una herramienta útil con las integrales impropias, porque hay muchos límites que calcular, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquí no necesito tanto, porque puedo factorizar del numerador un e a la 2x, me va a quedar factor de e a la menos x más 1, dividido en e a la 2x, voy a factorizar también, y me va a quedar como factor e a la menos 2x más e a la menos x y más 1. Entonces ahora puedo simplificar los e a la 2x, que son de hecho los culpables de la forma indeterminada, infinito partido en infinito, y nos quedamos con el límite de este cociente, ¿no? Simplificando. Entonces, no quiere aparecer. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con e a la menos x cuando x tiende a infinito? Todos estos términos, este va a ir a 0, e a la menos 2x también, e a la menos x también, y nuestro límite entonces va a ser 1. Entonces el límite de este cociente es 1, es algo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se confirma nuestra intuición de que este cociente se comporta en el infinito como e a la menos x. Tienen el mismo comportamiento. Y en ese caso, me dice el criterio, cuando su límite sea distinto de 0, ok, cosa que nosotros ya tenemos, nos dio 1, que es efectivamente distinto de 0, es positivo. La integral de la g converge, sí, solo sí la integral de la f converge. Y viceversa, ¿no? O ambas integrales convergen o ambas integrales divergen. Entonces, en nuestro caso, esta integral con la que estoy comparando, la integral entre 1 e infinito de e a la menos x, es convergente, porque es una de las que hicimos al principio, ¿no? Entonces vamos a decir como la integral entre 1 e infinito de e a la menos x. Esa es otra integral que hay que tener en la mente junto con las p, que sirven de parámetros para comparar. Como esa integral converge por el criterio del cociente, nuestra integral entre 1 e infinito de 1 más e a la x, creo que era, dividido en 1 más e a la x más e a la 2x, también converge. ¿Cómo estoy segura de que la primera integral, la que estoy usando de parámetro, converge? Porque ya la calculamos antes, la hicimos en uno de los primeros ejemplos.
Era esa, ¿se acuerdan? La integral de e a la menos x. En el intervalo 0 infinito converge a 1, pero si converge en el intervalo 0 infinito, también converge en el intervalo 1 infinito, que es lo que estoy estudiando ahora, ¿no? Porque es el área de esa región. Le vamos a borrar este comentario, sí, porque la nuestra va desde el 1 a infinito. Entonces, lo que probamos a través del criterio del cociente es que ambas integrales convergen, porque sabíamos que una de ellas, esta, la integral de a la menos x, era convergente, y cuando las comparamos en el cociente, obtuvimos como límite algo positivo. Eso confirma nuestra intuición, ¿no? De que ambas funciones se comportan igual en el infinito. Ok, ¿cómo vamos, chiquillos? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Es que me perdí en la parte en la que eligió g de x. ¿Por qué elegimos esa función para compararla con nuestra función inicial? Porque empezamos a estudiar, ¿no es cierto?, cómo se comportaría este cociente, el de nuestra integral, cuando el x tiende a infinito, cuando el x es grande, ¿no? Arriba se comporta como e a la x. Y abajo, la función de las tres que tenemos, la que crece más rápido, es e a la 2x. Así que esencialmente este denominador va tendiendo a infinito al ritmo que lo hace e a la 2x. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Y ese cociente equivale a e a la menos x. Por lo tanto, lo que acabamos de estimar es que este cociente es del orden de e a la menos x en el infinito. Se comporta como esa función. Por lo tanto, por eso comparo con ella, porque creemos que se comporta así. Creemos que Ah, este claro. cociente Sí, ya va entendí. tendiendo a cero al mismo ritmo que tiende a la menos x. Entonces ahí tengo mi candidata a comparar, ¿no es cierto? Por eso comparo con esa integral, con la de e a la menos x. Entonces lo que hacemos en el límite, al mostrar que el límite es 1, es confirmar, demostrar nuestra intuición de que esto efectivamente está tendiendo a cero al mismo ritmo que e a la menos x. Eso quedó demostrado aquí, cuando mostramos que el límite existe y es 1. Y entonces el criterio te dice, bueno, si las dos se comportan igual en el infinito, la integral de la g va a converger si es que la integral de la f converge y viceversa. Las dos convergen o las dos divergen porque tienen ambas funciones el mismo comportamiento en el infinito. ¿Se va entendiendo lo que dice intuitivamente ahora o geométricamente lo que dice el criterio, ¿no? Porque lo importante del criterio es entenderlo más que aprendérselo de memoria. Si tú te lo sabes de memoria pero no entiendes lo que hay detrás, no te va a servir de nada. Aquí está la clave, ¿no? Saber con qué comparar. Profe, ¿Mm? ¿y si nos hubiera dado un número negativo, quiere decir que diverge o que no se cumple el criterio? No quiere decir que no puedes usar el criterio, porque las funciones tienen que ser no negativas. Entonces, si tanto la f como Exacto. la g son positivas, tu límite nunca va a ser menor que cero, porque este cociente va a ser siempre positivo. En el peor de los casos te va a dar cero, Ah, ya, pero nunca va a llegar. Ya. Sí, sí. ¿cierto? Porque esto es siempre positivo, por lo tanto, el límite o es mayor que cero o es cero. Vale, profe. Muchas gracias. Profe, y en el Dígame. caso de que, por ejemplo, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero en el caso de que las dos sean negativas, ¿se puede como anular ese negativo y quedan positivas o no? No, pero el teorema exige que ambas funciones sean no negativas, porque lo que está detrás del Ah, teorema es esta idea geométrica de que la integral de la función es el área que está debajo de la curva. Por lo tanto, requiere que ambas funciones sean no negativas. Es cierto que si las dos ya, son negativas, ¿cierto? El cociente va a ser positivo, pero entonces ya no puedo interpretar la integral de cada una de ellas como área bajo la curva. ¿Te fijas? Si la idea que hay detrás de sí, este profe. teorema de comparación es la misma que hay detrás del criterio de comparación simple, donde de nuevo estoy usando la idea del área, ¿no? Estoy Sí, mandando la profe. bolita. Un Perfecto, segundo. gracias. Al final es este mismo teorema.
Es el mismo teorema, solo que ahora en vez de compararlas así, cuál es mayor que la otra, lo estoy comparando en el cociente. Entonces digo, bueno, si las dos se comportan más o menos igual, quiere decir que el cociente de ellas tiende a un número positivo. Y entonces, para que se cumpla esta idea, que esto tiene que ver con el área bajo la curva, necesito que las dos sean positivas. Ahora uno podría adaptar a aplicarle el criterio a menos f y a menos g. Ahí sí, a menos, si f es negativa, menos f es positiva, y si g es negativa, menos g es positiva. A esas funciones sí les podrías aplicar el criterio, y entonces estarías estudiando en realidad la situación ahora por debajo del eje X, ¿no es cierto? Así, una que va por arriba y la otra por debajo. Profe, ¿podría volver a repetir? Porfa, que me perdí. Que si esta es f, Ah, negativa, porque esa era la pregunta que me hacían, ¿no? ¿Qué pasa si las funciones son negativas? Bueno, tienen que ir tendiendo a cero igual en el infinito, pero entonces tú puedes estudiar lo que pasa con menos f y con menos g, que serían las reflexiones de estas funciones respecto del eje X. A estas sí le puedes aplicar el criterio. No a estas, porque estas son negativas. Excelente. Gracias, profe. Sí. Ya, chiquillos. Entonces nos quedaron aquí pendientes, sí, dos problemitas. ¿Ah? Aquí comparación simple. Lo siento, no lo alcanzamos a hacer. Comparar con e a la menos x en el 1 infinito. Comparación simple. Y aquí, esto, yo lo haría por cociente. Y compararía con esa función. Esto sería 1 partido en x a la 2 beta menos 1, que es una tipo P. Entonces sabemos cuándo converge. Ya, chiquillos. Eso ha sido todo. La próxima clase vamos a ver las integrales impropias de segunda especie, donde son las funciones las que son no acotadas en vez del intervalo. maravilloso. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias, profe. profe, que esté muy bien. Cuídese.